Hace un tiempo, cuando estaba en Estados Unidos, me llamaron para darme la noticia, o en realidad estuve conversando harto con mi mamá porque tenía mucho dolor de estómago. Y fue a ver qué estaba pasando. En algún minuto se pensó que era el Helicobacter pylori, se empezó a hacer un tratamiento con el Helicobacter pylori, que es un bicho que se contagia con el agua, con un montón de cosas que casi todos los chilenos tienen y en varias partes del mundo casi todos lo tienen. Es como un bicho de los seres humanos. Y a veces molesta y cuando molesta hay que tratárselo. Después de eso se dieron cuenta de que, o sea, en realidad lo que le empezó a pasar a mi mamá es que se empezó a poner amarilla. Y yo ya les había contado lo que me estaba tocando vivir, entonces en realidad lo estoy como tratando de poner en contexto porque quiero explicarles algo muy importante que viene en base a todo esto. Se empezó a poner amarilla, se hizo algunos tratamientos médicos, todo. Después de varios exámenes, varios escáneres, varias cosas, se dieron cuenta de que mi mamá lo que realmente tenía era un cáncer de páncreas, un cáncer en la cabeza del páncreas, un tumor del porte de una bolita, canica, como quieran decirlo, pequeñito, de 9 milímetros por 2, era como un huevito así de Pascua. Y, y la operación es súper complicada porque la operación no la hace cualquier persona, las hacen muy pocas personas, porque vivir después de esa operación es un 20% de probabilidades nomás. Es una operación complicada, a vivir 6 horas de operación, te abren todo, te cortan parte del estómago, hacen 6 cortes, te sacan el píloro, te sacan... Es una operación súper complicada y con pocas probabilidades de vida. Y mi mamá está dentro del 20% de las personas que sobreviven a esa operación. Cuando a ti te sacan ese tumor, se hace una biopsia y la biopsia arrojó que tenía 2 ganglios comprometidos. Eso es una mala noticia. Se extrajo todo el cáncer, pero puede que hayan quedado 2 celulitas ahí en esos ganglios, entonces por lo tanto el caso de mi mamá se llevó a un comité de ética y ese comité de ética dijo que había que hacer quimioterapia. La operación de mi mamá es una operación de 200 millones de pesos, $200.000, es una operación cara, súper cara, para que más o menos puedan entender a dónde voy con este video. Entonces, cuando a ti te operan y te hacen esto y entre la biopsia y todo esto, del comité de ética y todo lo que pasa, no pueden pasar más de 3 meses en lo que empieza a ocurrir la primera quimio. Mi mamá la operación la tuvo el 21 de febrero, 21 de marzo, 21 de abril, 21 de mayo, mi mamá se tenía que hacer la primera quimio. Se atrasó un poco todo, no es fácil, y ayer fue su primera quimio y me tocó acompañarla. La quimioterapia de mi mamá es de 48 horas, así de larga. Entonces yo la llevé a un lugar exquisito, donde se está haciendo mi mamá las quimioterapias, se llama FALP, es una fundación, se llama Fundación Arturo López Pérez. Pero ¿por qué ahí? La FALP es un lugar que está en Chile que aporta con estudios del cáncer no solo a Chile, sino que también a España, en Europa. En Chile se ha estudiado mucho este tema y está aportando este lugar. O sea, en realidad mi mamá donde se encuentra yo creo que es el lugar donde a mí me hace sentir más tranquila. Y ayer fue su primera quimio, la fui a ver, llegamos a las 10 de la mañana, a las 12 la fui a ver cómo estaba media dormida, pero estaba súper bien, en un verdier exquisito, con una mesita, parecía oficina, parecía una oficina, le faltaba solamente un televisor y que le hubiesen llevado café, estaba súper bien. Unos días antes la había llevado para que le pusieran un catéter aquí, justo en la clavícula, ahí, te ponen un catéter, entonces cuando tú llegas al proceso de la quimio, te inyectan ahí ¡pum! Y empieza a pasar un líquido, que es como una droga. Y eso es todo. No tiene más ciencia que eso. ¿Y a qué voy con esto? Es que después de 4 horas mi mamá le pusieron como una carterita donde se tenía que llevar la quimio a la casa, se llevó la quimio a la casa y mañana se la retiran. Mañana me toca acompañarla a que le retiren. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que cuando una persona le diagnostican cáncer y tiene que hacer todo este tratamiento,
todas las, todas las personas que han ido a ver a mi mamá como que la abrazan y se ponen a llorar y como que le están dando el ultimátum y todo eso. Y la verdad es que mi mamá ha estado, después de la operación, a pesar de que ha tenido un poco de dolor, de hecho bastante dolor después, el postoperatorio ha sido complicado, mi mamá ha estado bastante bien y creo que está en un proceso de mejoría. Tiene que hacerse 12 ciclos de quimio. Este es el uno de 12. Y hasta el momento le ha ido bien. Me dieron algunos medicamentos para que no le dieran náusea. Y ha estado bien. Solamente con el frío, porque las quimioterapias generan frío en las manos. Yo no sé si ustedes sabían, pero una persona que se está haciendo la quimioterapia, al menos que se está haciendo mi mamá, yo no sé si todas serán iguales, no pueden tocar metales. No puedes tocar una cuchara, un tenedor, un cuchillo, no puedes abrir las llaves de la mano, no puedes usar agua helada, no puedes tomar agua helada, beber. Tienes que tomar todo tibio. Yo me estoy tomando un té ahora. ¿Y ustedes están tomando algo? Entonces ha sido una faceta de aprendizaje, también preocupación. Tú no quieres que a tu mamá le pase nada, uno no quiere que haya dolor ni nada. Y es ahí a donde quiero llegar y quiero transmitir este mensaje, porque yo les estoy contando esto solamente para compartir mi experiencia. Yo sé que varios me han preguntado para saber cómo está mi mamá y yo en realidad les quería contar, aprovechar este video para contarles que ha estado bien. Y lo importante que es también tener el equilibrio mental y emocional, porque la vida continúa y también hay que tener eh, la vida equilibrada. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un proyecto, estoy trabajando en un proyecto que es una remodelación de una casa, y esa remodelación de la casa hay que trabajarla de una manera tan inteligente porque las lluvias están muy fuertes y el clima está bien complicado. Hoy día en la mañana en un video en vivo que hacía les comentaba sobre el fenómeno que hay de la Niña con el anticiclón del Pacífico que ha generado muchas lluvias. Y la estrategia de construcción tiene que ser buena porque además la remodelación donde estoy trabajando es una casa habitada, donde hay niños, donde hay que lavar ropa, donde hay que tratar de avanzar sin que la lluvia afecte. Y a veces tú cuando tienes estos problemas personales, emocionales, cuesta poder equilibrar la vida personal con la vida laboral. Y a veces nosotros pensamos que esto es como lo peor que nos podía haber pasado, es lo más malo. Uno siempre como que pregunta por qué. Imagínate, yo estaba en Estados Unidos trabajando en un proyecto súper interesante con peruanos que viven en Estados Unidos para poder hacer proyectos que beneficien a las personas, que beneficien a la sociedad. Hay muchos peruanos que se quieren ir a vivir a Estados Unidos, hay muchos chilenos también que se quieren ir a vivir a Estados Unidos, pero también es difícil, no es tan fácil tomar la decisión de ¡pum! Me voy a ir a vivir, ¿dónde está la casa? ¿Cuánto va a costar? Y todo eso. No, entonces lo que estamos tratando de hacer en Orlando, para los que están interesados, es que tú puedas comprar una casa, pero que la casa pueda generar ingresos por ti. Entonces, si tú, por ejemplo, te quieres ir de Chile o te quieres ir de Perú y vas a vender tus cosas y te vas a comprar una casa allá, en buscar trabajo tampoco es tan fácil, entonces la idea es que tú, desde que ya tienes tu casa, puedas tener un ingreso para poder pagar la cuota si es que tienes un hipotecario o para que tú puedas tener una renta. La casa, haciendo un Airbnb que no afecte como que esté junto en tu propiedad, pero que no esté revuelto, como que en el fondo en el mismo terreno tener dos casas, pero que no te afecten y que también estén en un buen precio. Estas casas tienen un valor de $400.000, son baratas, muy baratas para Estados Unidos. En Estados Unidos no hay propiedades tan baratas como esa, y esto va a estar en Orlando, en un lugar turístico, etc. Entonces, yo tuve que salirme de ese proyecto. Me refiero a venirme rápido, sin dejarlo, sino que venirme rápido, poder estar con mi mamá, con mi familia este tiempo, estar pendiente de eso también. Yo se lo he estado contando el proceso. Y también, además de eso, estoy con esta remodelación y con el proyecto en Perú. Y es ahí cuando tú te das cuenta de que si tú quieres profesionalmente equilibrar tu vida, estos son los momentos, más que equilibrar tu vida, sino que conseguir un liderazgo apropiado, justamente estos momentos que son tan críticos, tan difíciles, es cuando se ven las personas que realmente pueden hacerlo. Porque emocionalmente el tema del cáncer afecta mucho porque
uno como familia, además de darle apoyo al paciente, en este caso mi mamá, también tienes que darle apoyo emocional a las personas que no tienen esa fuerza mental de como positiva. Hay mucha gente negativa que no lo quieren hacer con mala intención, sino que como que te entregan una sentencia fatal en vez de estar siempre optimista y sin miedo, porque también la televisión con este tema de estas enfermedades hace que las personas tengan miedo a enfrentar estos tratamientos. El tratamiento es complicado, va a ser un año difícil, 12 ciclos de quimioterapia para mi mamá van a ser un montón, se nos va a hacer difícil, pero es la forma de curar una enfermedad y hasta el momento ha estado bien. Yo sé que van a haber días difíciles, complicados, pero tampoco tú puedes perder la cabeza y decir, no, tengo que preocuparme solo de esto y nada. Las empresas, eso sí, cuando tú trabajas en una empresa es difícil. No existe una licencia médica para una persona que acompaña a alguien con el cáncer, ¿eh? Eso no existe. Entonces, las empresas, si tú tienes un familiar con cáncer, no le va a importar. O sea, la empresa siempre va a pensar en que tú tienes que trabajar y si no trabajas te tienes que ir. Es así. Entonces, lidiar con ese liderazgo no es fácil. De verdad que no es fácil. Yo conversaba con un familiar que le tocó lidiar con esto también. Algo, no un cáncer, pero también tenía a su esposa muy mal y tenía que cumplir, rendir en su trabajo y poder también no solo rendirse con su trabajo, sino que también tenía que poder ir a ver a su esposa si su esposa estaba mal. Y es por eso que a veces uno en realidad como que quiero dar un mensaje esperanzador y optimista, porque hay veces que uno piensa en lo primero, porque a mí, porque me pasó, porque estoy viviendo esto, porque mi mamá ha sido una persona tan buena, ¿por qué, por qué, por qué? Y en realidad es como en el fondo darte cuenta de que la vida te está poniendo a prueba para ver si eres capaz de poder hacerlo todo. Cuando tú eres capaz de hacerlo todo, puedes hacer cualquier cosa. Entonces te da como esa enseñanza de que ni siquiera el cáncer te abate. Y es ahí donde se ven los grandes líderes. Entonces yo en el fondo, yo no estoy contenta por lo que me está pasando, pero hasta el momento llevamos varios meses con esto y vamos por un buen camino. A pesar de los 200, de lo que cuesta la operación, imagínate 200 y tantos, los remedios. El remedio más económico que mi mamá se ha comprado hasta el momento, sin considerar el paracetamol, cuesta $70. De ahí para adelante. El escáner que se tiene que tomar mi mamá, porque mi mamá tiene, la vida es loquísima. Mi mamá tiene una enfermedad que es, ¿cómo se llama? Cuando le tienes miedo a los espacios cerrados, se llama... No es asfixia. ¡Wow! Se me olvidó. Y hablamos siempre de esto. Claustrofobia. Ahí me acordé. Claustrofobia. Mi mamá sufre de claustrofobia, entonces no se puede hacer el escáner de $80. Se tiene que hacer el escáner de $700. Uf. Entonces, la pregunta es, ¿realmente cualquiera puede enfrentar esto? ¿Cómo lo haces tú para poder tener la capacidad mental también de poder cubrir con todos los gastos? No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero cuando tú eres capaz de lograr esto y vas pasando las etapas, te vas dando cuenta de que es muy difícil que algo no lo puedas llevar a cabo, como por ejemplo hacer un edificio de 30 pisos, siendo tú el líder, o ayudar a un país que sufre un terremoto, un incendio. Yo estoy pensándolo como en mi rubro, en el rubro de la arquitectura. Mi hermana es enfermera, creo que se lo había dicho. Y mi hermana también, yo creo que ahora es experta en tratamiento oncológico, se está volviendo experta porque lo está viviendo en carne propia. Yo creo que mi hermana ha sido una de las personas que más ha tenido que estudiar casos clínicos de cómo evolucionan y los casos clínicos que ha tenido que estudiar son todos desesperanzadores y mi hermana es la que es la más positiva en este aspecto, que se ha dado cuenta de que, o sea, mi mamá va bien, a pesar de que puede que tenga dolor y todo, pero mi mamá está bien, tiene buena cara. Bueno, adelgazó mucho, sí, perdió como 20 kilos, pero se ve bien a pesar de todo.
El cáncer tiene el tratamiento oncológico que está haciendo mi mamá tiene algo bien especial que tampoco nadie sabía, o sea, yo no tenía idea. No puedes tocar metales con las manos, no puedes tocar, eh, por ejemplo, una cuchara, un tenedor para llevarte a la boca, tienes que usar cosas de plástico. No puedes tomar agua helada, eh, no puedes abrir la llave del lavamanos para lavarte las manos con agua helada. Es complicado esa quimioterapia. Mañana se la retira. Mañana la tengo que llevar a que le retiren esto, pero cuando yo estoy esperándola ya, porque tuve que esperar, ayer la tuve que esperar 4 horas. Cuando estaba en las 4 horas me puse a leer un libro bien bueno, bien interesante. Te lo voy a mostrar, porque también uno tiene que, no te vas a quedar esperando sin hacer nada. Me puse a leer este libro, mira. Es súper interesante, por si lo quieren leer. Leí 2 horas el libro y después me puse a leer, no, y después me puse a hacer Duolingo, a practicar el inglés, porque ustedes saben que con el inglés soy pésima y eso que yo he estudiado inglés, pero no sé, como que perdí la práctica. Entonces me puse a estudiar 2 horas en inglés, 2 horas el libro y mi mamá ya salió, me la llevé a la casa, me fui a ver el tema del proyecto, de la obra de construcción que estamos haciendo, la remodelación, hice las compras de materiales, todo, aproveché de compartir con ella todo y hoy día estuve viendo el proyecto de Perú, que tampoco tengo que descuidar. Lo que no me he concentrado mucho en el proyecto de Orlando, porque mi contraparte técnica que está en Orlando no me ha contestado mensajes y eso me tiene un poco preocupada porque el proyecto de Orlando a mí me interesa que tenga seriedad y no he visto esa seriedad. Quizás es porque no sé, puede que es porque no me encuentro en Orlando. Yo estoy segura que viajando lo podemos conversar, pero ahora me tiene un poco preocupada porque yo quiero recomendarles algo que realmente sea serio y honesto y esté funcionando bien. Yo mientras tanto voy a seguir diseñando las casas de Orlando, voy a seguir mostrándoselas, se las voy a mostrar todo bien, pero para poder estar bien segura de que este proyecto va a funcionar, voy a estar en Estados Unidos otra vez y voy a ver cómo está el tema inmobiliario porque todo esto que estoy viviendo con mi mamá me ha dado mucha energía para poder seguir liderando proyectos y a mí me gusta recomendar cosas que van en el camino correcto y apropiado. Por lo tanto, cuando esté en Perú en el proyecto, en la obra, se las voy a mostrar porque el proyecto tomó un giro bien especial que va a ser un hotel, de un centro de eventos va a pasar a un hotel, así que se van a poder hospedar en un hotel que voy a diseñar yo, después de haber conocido muchos hoteles en Perú, muchos Airbnb, de haber conocido hoteles también en Orlando. Creo que este hotel en Ica va a quedar hermoso, estoy segura, porque como les digo, todo este proceso que me ha tocado vivir en estos 3 últimos meses me ha dado esa energía que yo necesito para poder ser capaz de cualquier cosa. Yo creo que una persona que es capaz de enfrentar una enfermedad como la que me ha tocado vivir a mí con mi mamá, que afortunadamente también tengo una familia, mi hermana también, o sea, ha sido muy fuerte. Entonces, también tengo esa suerte de que hemos podido enfrentar bien esta situación. Pero como les digo, cuando a ti te toca vivir estos desafíos que son súper complicados, el dicho que dice que lo que no te mata te hace más fuerte, de verdad, de verdad, de verdad, que es cierto. Entonces, para los que están tocando vivir una situación como esta, en la que los gastos médicos son muy elevados, y no solamente los gastos médicos, sino que el cansancio emocional también es alto, pero que además eres capaz de poder llevar tus proyectos y ejecutarlos bien y en marcha, de verdad te hace grande. Y lo importante es que el tiempo que tú utilizas tiene que ser muy inteligente, por eso que cuando te está tocando vivir esto, hay que empezar a sacar, te sirve para empezar a limpiar. Por ejemplo, ¿este proyecto va o no va? Si no va, fuera. ¿Esto va o no va? Va, perfecto, trabajemos y aprovechemos el tiempo, porque lo importante de un arquitecto es no pensar en que te vas a hacer millonario con un proyecto. Lo importante para un arquitecto es tener proyectos. Ser arquitecto independiente es sumamente difícil.
Sumamente difícil porque tienes que, yo misma tengo que hacer el marketing de mí misma. Entonces, buscar clientes no es fácil porque tampoco no todos te conocen personalmente, entonces también es importante que te conozcan como eres. Lo otro también que es muy importante es saber elegir bien a los clientes, porque hay clientes que te dicen, oye, trabajemos en un proyecto, tú dedicas tu tiempo, tú dedicas tus ganas, tú dedicas tu energía y de repente te dicen, oye, ¿sabes qué? Ya no lo vamos a hacer. Después de que el arquitecto invirtió A, B, C, D, todo, porque el arquitecto siempre invierte tiempo, porque cuando tú tienes un proyecto de construcción en la cabeza, hay veces que te vas a dormir con el proyecto, porque la creatividad es algo que ocupa más tiempo que el laboral. Una persona que trabaja en una oficina llega a las 8, se va a las 6 y después te olvidas del proyecto. El arquitecto no se desprende del proyecto, el arquitecto sigue ahí, sigue. Entonces uno dedica mucho tiempo acá. Hay mucho tiempo que se queda aquí y por eso también no es fácil regalar un proyecto o empezar a mostrar algunas cosas si no se ha concretado nada, no hay nada serio. Entonces, a mí me pone muy feliz darme cuenta de todas estas cosas, de la evolución que uno puede llegar a tener en 3 meses. Entonces, como lo he dicho, ya lo he repetido varias veces, si a ti te está pasando esto o algo parecido en la que tú piensas que emocionalmente te va a afectar, estás mal, que quizás no es la posibilidad, quizás, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo estaba tan bien, imagínate, yo estaba en Estados Unidos, estaba como viviendo el sueño que cualquier chileno quisiera vivir. Lo mismo me pasa cuando estaba en Perú. Yo siento que estoy viviendo el sueño de cualquier chileno que quiera vivir, porque tener un proyecto como arquitecto en otro país no lo vive cualquiera. Y yo siento que en el fondo yo puedo hacer eso y puedo hacer más. Yo puedo estar hasta pensando en los materiales que necesito para mañana o para la próxima semana, porque en el fondo tú logras tener el control de tu vida. Cuando tú logras tener ese control, como te digo, todo se te hace más fácil. Así que este mensaje yo se los doy de manera esperanzadora, porque hay momentos difíciles, hay momentos más no tan difíciles, hay momentos, es que, como te digo, que te pase algo así y lo puedas sobrellevar, es que nadie te va a parar. Nadie te va a parar. Sobre todo cuando tú eres una persona que actúa por el bien. No estar pensando en, a esta persona le voy a cobrar tanto porque... No, porque eso no es la forma de ver los proyectos. El proyecto es como que es el nacimiento de una idea, de algo que está en la cabeza, en el cerebro. Imagínate. Es como, yo siempre lo asimilo como a cocinar, porque tú dices, ya voy a crear este plato, juntas los ingredientes, busca el sabor y cuando consigues el sabor perfecto, a pesar de que tengas que hacer cosas como, no sé, voy a ponerlo más crítico, imagínate que tú tienes que cocinar, pero también tienes que pensar en que los hijos tienen que ir al colegio, no sé, que tienes que pasear al perro, que tienes que ir a trabajar, no sé, un montón de cosas. Lo mismo pasa en la arquitectura, pero la única diferencia es que el tiempo de cocción puede durar años. Y si tú tienes a los socios indicados, en este sentido el socio vendría siendo el cliente, el mandante, el que te pide a ti que le hagas su proyecto. Si tú trabajas con esa persona indicada y esa persona es seria y te dice, vamos a tener estos procesos, vamos a hacer, y cree en ti, porque eso es lo más importante, creer en el arquitecto. Cuando tú logras eso, ya todo lo demás, como les digo, es... O sea, no hay problema más grande en una obra que, por ejemplo, que el arquitecto tenga un problema de una enfermedad crítica con un familiar o que tú mismo tengas una enfermedad. O sea, si tú puedes enfrentar eso, puedes hacer cualquier cosa. Entonces yo ahora te digo, así, súper sincera, súper honesta, yo me siento capaz ahora de cualquier cosa. Antes no me atrevía a hacer un edificio, no quería porque me gustaban las casas, porque no quería tener problemas. Obras grandes, problemas grandes, obras chicas, problemas chicos. Yo antes quería tener problemas chicos. Pero después de esto, yo les aseguro que el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte, de verdad que es cierto, de verdad que es cierto. Así es que nunca tengan miedo a lo que les está tocando vivir, ni pasar.
porque los hace mejor persona, aunque a veces uno lo encuentra injusto o algo así, o te hace mejor profesional. O sea, yo te aseguro que mi hermana, como enfermera, está haciendo, no sé, es la mejor profesional. Tengo una prima que es nutricionista, les aseguro que después de esto voy a ser mejor profesional. Y yo como arquitecto también me siento mucho mejor profesional porque he podido seguir. A pesar de todo, a pesar de toda la situación que he tenido, he tratado de fallarles lo menos posible, inclusive acá en el canal de YouTube, entregándoles todo el ánimo y toda la energía posible. Hice mi primera publicación en Amazon. Pueden encontrar mi libro ¿Te tomarías un café con una arquitecta?, que está en Amazon disponible para comprarlo, $5. Si quieren ayudar a esta arquitecta, ustedes saben que lo pueden hacer. Y ahí les cuento un poco más sobre las conversaciones que he tenido con cada uno de ustedes que se han tomado un café conmigo y que han tenido una reunión conmigo online. Ahí pueden ver las historias que he compartido. También ahí les cuento un poco cómo funciona el proyecto de Estados Unidos, de Orlando, que a mí me encantaría que poder llevarlo a cabo, terminarlo, concretarlo, pero sí tengo que trabajar con las personas serias en este tema porque estos proyectos son serios y yo quiero recomendar proyectos en mi canal siempre y cuando yo tenga la certeza de que los proyectos se van a concretar. Entonces, lo mismo con el Hotel de Perú. Con el Hotel de Perú que estamos haciendo ahora, yo tengo tranquilidad porque el proyecto está en ejecución, está en marcha. Ahora empieza, mira, yo creo que en 2 semanas va a empezar el hormigonado. Y ¿saben qué? Antes no quería grabar este proyecto porque quería resguardar seguridad y todo para los propietarios, pero ¿saben qué? Como este proyecto no se va a hacer conocido si yo no lo muestro en el canal. Entonces yo les voy a mostrar cómo me toca estar ahí, les voy a mostrar todo, 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 porque quiero que vean realmente cómo yo me desempeño en obra, porque yo sé que hay muchos que me están viendo acá que tienen ganas de hacer proyectos, pero también entiendo que es difícil tomar esa decisión porque hay mucho dinero en juego, hay mucho. Pero cuando tú ya tienes la capacidad económica para, por ejemplo, financiar una enfermedad tan complicada como el cáncer, entonces ya todo da lo mismo. Pero eso sí, siempre hay que tener mucho respeto hacia el arquitecto, porque también me ha pasado que he trabajado con personas que me dicen, oye, vamos a hacer un proyecto, y después me dicen, oye, ¿sabes que no lo vamos a hacer? Y tú después de que dedicaste toda tu vida te dicen, no, ¿sabes qué? Ya no lo vamos a hacer porque no. Yo ahí me río y yo digo, qué poco serio, qué poco serio. O sea, no hay explicación, no hay justificación para las decisiones así como que sí, que no, que nunca te decía. Yo, ese tipo de clientes que son inmaduros, yo prefiero de repente dar un paso al costado y decir no. También me ha pasado, me ha tocado. Hasta el momento, las personas con las que estoy ahora en este minuto trabajando, creo que son proyectos que puedo recomendar, puedo mostrar. Los proyectos de las casas de Orlando, que son bien interesantes. Quiero que ustedes, los que quieran invertir en Estados Unidos, tengan la tranquilidad y la seguridad de que lo que están invirtiendo es algo perfecto, y por eso que los diseños de las casas que yo tengo de Orlando las tengo ahí, guardaditas, listas, para poder entregárselos siempre y cuando yo esté segura de que esos proyectos que yo les voy a recomendar se están construyendo de la mejor manera. Así que tranquilos todos los que me están viendo, porque les aseguro de que cada cosa que yo les muestre en este canal, ustedes van a ver de manera muy transparente si los proyectos en ejecución vale la pena, si invertir acá vale la pena, porque a mí me gusta dormir tranquila, pero también me gusta que seamos todos serios y honestos. Somos grandes, somos personas grandes y lo más importante es que se sientan tranquilos. Un arquitecto siempre le tiene que entregar un confort a su cliente, así como yo le estoy tratando de entregar un confort a mi mamá, a mi familia en este tiempo crítico. Y después de esto yo creo que, como les digo, o sea, no hay proyecto que a mí me detenga. Así que bueno, si se quieren tomar un café conmigo online, abajo me lo dejan en los comentarios, Fran, tomemos un café, conversemos. Si me quieren apoyar de alguna manera, ya saben, el libro que está, Te tomarías un café con una arquitecta, en Amazon. Les voy a dejar abajo el enlace en la descripción de este video por si quieren ir a darle una vuelta a leer un poco. Son menos de 100 páginas. Hice este libro para contarles un poco
en qué consisten los cafés online y los puedan tomar. Y invitarlos a que se vuelvan miembros del canal. La membresía no es muy alta y eso ayuda a que el canal gratuito esté funcionando. Les tengo tantas sorpresas en los videos que ya están calentitos en el horno. Espero que les haya gustado. Las 24 horas en Lima. Van a seguir las 24 horas en Lima porque estoy grabando mucho en Perú, sobre todo ahora que estamos enfrentando un clima medio adverso, pero estoy segura de que todo lo que grabo en Perú le sirve mucho a varios de ustedes que me están viendo, que no están en Perú, que están viviendo en el extranjero, que quizás tienen muchas ganas de volver. Y ¿saben qué? Si ustedes me preguntan, este es el año para volver a Perú. Los que no están en Perú, que se han ido, este es el año. Váyanse a vivir un año a Perú, de verdad que sí, pero siempre y cuando siendo un aporte, nunca siendo algún problema para la ciudad. Si ustedes se consideran personas que van a aportar a sus países, que ustedes se encuentran personas inteligentes y todo, váyanse a vivir un año a Perú, de verdad, sirve hasta para ahorrar, porque los gastos en Perú son mucho menos, o sea, yo creo que si tú quieres vivir bien, pero medio justo, pero bien, o sea, con $1000 andas bien. De ahí para arriba. Ahora, si quieres tener una mejor vida, por supuesto que te va a costar más de $1000, pero si quieres, puedes vivir con $1000 y vas a vivir bien. Yo les dejo esa invitación para que lo analicen y como les digo, por mi parte, y si están enfrentando una situación parecida a la mía, véanla de la manera más positiva porque, como les digo, estas cosas que pasan son necesarias para volverte una persona más fuerte e inclusive hasta más inteligente, porque ustedes no sé, supieran todo lo que he estado trabajando y además he estado estudiando en estos momentos en que también hay inestabilidad económica y política en todo el mundo. Imagínense lo que está pasando en Europa. ¡Wow! No, impresionante. Impresionante. Imagínate que te pase algo familiar así súper duro en estos momentos. Uf, solamente te sirve para crecer y para ser mejor persona. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien y esa es la actualización. Ustedes saben que de vez en cuando ya habían pasado 3 meses y no había tenido esta conversación así al hueso de mi vida personal con ustedes y de repente es bueno desahogarse un poco y contarles en qué estoy. Que estén bien. Un besito. Suscríbanse. Chao.